Hola a todos, soy Lina, bienvenidos a nuestro canal. Este es mi nuevo vídeo y mi vídeo de hoy será sobre el supermercado de Rusia. Y ahora estamos en el centro comercial, pero no es un centro comercial, es como ah, el centro comercial muy pequeño que está muy cerca de mi casa, y en la primera planta de este centro comercial está el supermercado ruso que se llama Перекресток. Es muy popular y todos los rusos hacen la compra aquí en este supermercado. Y ahora os voy a mostrar los precios, los productos que consumimos cada día aquí en Rusia y sí, todo lo que quiera. Este es el cartel y el nombre de este supermercado. Se llama Перекресток. Justo en la entrada de cualquier supermercado tenemos la comida preparada. En caso si alguien no tiene tiempo para preparar la comida, puedes comprarlo, como por ejemplo aquí. En Rusia se come muchísimo el pan y tenemos la frase popular que suena como "хлеб всему голова", y se traduce al español como que el pan es lo más importante en la vida. Y el más popular es Бородинский. Tiene el sabor un poco ácido. No sé, a mí no me gusta mucho, pero a los rusos sí, a todos los rusos sí, pero tenemos los tipos muy diferentes de todos los gustos, por eso sí, se puede comprar a cada gusto. Los precios son muy diferentes para el pan. O, por ejemplo, este típico Borodinsky cuesta 83 rublos. Después voy a escribir el precio en euros y dólares. Y en general varía como 100 rublos, 120 rublos, no sé, 80 rublos, 85, 60. Sí, depende del tipo del pan. En caso si alguien quiere tomar el café o un té, se puede comprar el café y hacerlo aquí. En Rusia siempre tenemos la sección de los productos lácteos grandísima, y aquí está la leche, pero tenemos diferentes tipos de los productos lácteos que no existen en muchos países, por ejemplo, kefir, smetana, tvorog, y ahora os voy a mostrar estos productos, pero primero empezamos con la leche. La leche cuesta siempre diferente, pero el precio medio es como 120 rublos, no sé, 115, 100 rublos, depende de la leche, del por ciento y todo. Esto es tvorog, es como el queso, o puede ser, no sé, y el precio medio es como 170, 180 rublos. Y este es kefir, también es muy popular, pero a mí, por ejemplo, no me gusta, pero es como una bebida muy popular láctea y el precio es como 100 rublos o 115, no más. Depende también de, no sé, del por ciento de todo. Tenemos muchos tipos de carne, carne de cerdo, el pollo, carne de ternera, carne de todos los tipos, y los precios también varían del tipo de carne, no sé, de la calidad de carne y de todo. Por eso, por ejemplo, hablando del pollo, aquí podemos comprar algo por 40 rublos o 500 rublos por la ración de 1 kilogramo de pollo.
Y esto es lo que comimos en cada año nuevo en Rusia, es la caviar o el caviar, no recuerdo, del pescado. Y esto es un plato típico, lo comemos como los bocadillos, en los bocadillos, y después os voy a mostrar la foto, cómo lo comimos. Pero yo, por ejemplo, a mí no me gusta, pero a todos los rusos les gusta mucho. Y sí, es un plato muy típico del Año Nuevo, no sé, de las celebraciones de, no sé, de cumpleaños y algo así. Por eso sí, hay mucho. Y claro, vodka. Ahora estamos en la sección de huevos. En este supermercado es pequeña, pero por ejemplo, en el hipermercado que tenemos hay muchos tipos diferentes, pero aquí podemos hablar de los precios. Depende del tipo de los huevos, de la categoría. Y, por ejemplo, pero el precio varía, no sé, de 100 rublos hasta 150, 150, no sé, 130, sí, algo así. Aquí en Rusia tenemos muchísimos embutidos, además del extranjero. Por ejemplo, aquí hay de España, Fuet, diferentes tipos. Y aquí arriba hay de Rusia, son de diferentes tipos. Y por ejemplo, aquí este es el embutido que se llama Doktorska, son los más populares y son de diferentes precios. Varían de 200, 300 rublos, depende de la calidad, de todo. También lo más importante de los supermercados rusos es la variedad de los cereales. Tenemos muchos. Y esto es lo básico, lo típico de lo que comemos los rusos, porque esto se llama grechka y esto es, no sé, podemos comerlo para el desayuno, para la cena, con mantequilla, con el azúcar, no sé, con la carne. Por eso es lo básico, como el pan, por ejemplo, o como el arroz en América Latina. Eso sí, es un producto muy importante para los rusos. El precio es muy bajo para este producto y varía desde 70 rublos hasta 100 rublos y siempre hay algún descuento para este producto. Aquí tenemos la parte de café y té. Tenemos diferentes tipos de café de todos los países. De América Latina, de Italia, Etiopía, pero hay muchos tipos de Rusia también, pero tomamos más de Italia, de América Latina, de Rusia no, porque no es tan rico y sí, hay de todo. Ahora estamos en la parte con té y esto es lo que tomamos cada día. No sé, yo por ejemplo suelo tomar el té, no sé, 3 tazas al día, especialmente cuando hace frío, no sé, cuando estamos en otoño, en invierno, como ahora. Y todos los rusos son iguales. Por eso tenemos la variedad muy grande, tenemos el té para todos los gustos y sí se puede comprar diferente, de diferentes tipos, con todo. Hay de todo. Aquí también hay de todo en la sección de congelados, verduras, frutas, pizzas y claro, los típicos pelmenis rusos. Y aquí están los clásicos rusos, pepinillos, col fermentada, arenques, sardinas, todo lo que se come en cada casa de los rusos. Y esto es lo nuevo que tenemos en este supermercado. Esto es la báscula inteligente. ¿Cómo funciona? Podemos tomar la fruta o la verdura, después ponerlo aquí y esta báscula va a entender
qué es esto. Por ejemplo, tenemos la manzana. Ponemos aquí y esta báscula nos propone diferentes tipos de solo de las manzanas. Y podemos después elegir el tipo y después va a imprimir el precio. Y además tenemos la cebolla. Y nos propone la cebolla blanca, la zanahoria, no sé por qué, y otra cebolla de otro tipo, no sé. Y también podemos elegir, aquí tenemos la cebolla así, elegimos, después lo imprime y tenemos el cheque, no sé, el precio, así. Casi todo el mundo aquí paga en las cajas de autoservicio. Solo escaneas tus productos, pagas con el teléfono y listo. También tienen una tarjeta del supermercado con descuentos. Escaneas el código y te hacen rebajas o te dan puntos para las próximas compras. Y ya estoy en mi casa y quiero pedir perdón por el micrófono, por el sonido en el final del vídeo. Es que mi micrófono se quedó sin batería y por eso sí tenía que hacer el montaje y tratar de hablar sin micrófono, pero espero que todo esté claro y en general espero que este vídeo os haya gustado y dime en los comentarios qué os sorprendió, qué no, que te gustó, que no. Por eso sí, me interesa mucho vuestra opinión sobre los supermercados rusos. Y por supuesto, estén atentos para el próximo vídeo. No olviden de suscribirse a este canal, dejar un comentario y poner un like. Y no olviden de ver mis otros vídeos, también están en este canal. Por eso, bienvenidos. Es todo para hoy. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Es un placer y espero en los comentarios vuestra opinión. Por eso, chao, chao, adiós, muchos besos.